Muy buenos días a los medios de comunicación, a quienes nos acompañan esta tarde, compañeras de la mesa directiva. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de esta comisión permanente, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Itzin pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta. Diputada María Roselia Jiménez Pérez. Diputada Cecilia López Sánchez. Diputada Flor de María Esponda Torres. Presente. Diputada Leticia Méndez Itzin, Liayoni. Diputada Fabiola Rizzi Distel, ausente. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, tiene licencia. Hay quórum, diputada presidenta. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 5 de enero del 2022. Lectura del punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas reconoce a la Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Salud, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas y al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas por su valiosa labor en atención de emergencias y siniestros durante el año 2021, presentado por el diputado José Antonio Aguilar Mesa, integrante de esta 68ª legislatura. 3. Lectura del oficio signado por la ciudadana Andrea Díaz Martínez, presidenta municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento del ciudadano Gabriel López Gómez, segundo regidor propietario de ese ayuntamiento. 4. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada. Compañeras legisladoras, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que se nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 5 de enero de 2022. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras legisladoras, recibimos punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas reconoce a la Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Salud, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas y al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas por su valiosa labor en la atención de emergencias y siniestros durante el año 2021, presentado por el diputado José Antonio Aguilar Mesa, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Itzin de lectura al citado documento. Con su venia, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio de este
documento y con fundamento en lo establecido en los artículos 95 y 97 del reglamento interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente el punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas reconoce a la Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Salud y a Cruz Roja Mexicana, asimismo Delegación Chiapas y al Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas por su valiosa labor en la atención de emergencias y siniestros durante el año 2021. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado José Antonio Aguilar, integrante de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión Unida de Protección Civil y de Salubridad y Asistencia para su estudio y dictamen. Compañeras legisladoras, recibimos oficio signado por la ciudadana Andrea Díaz Martínez, presidenta municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento del ciudadano Gabriel López Gómez, segundo regidor propietario de ese ayuntamiento, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura al citado documento. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Me es de manera muy grata poder comunicarme con usted y enviarle un cordial saludo con el objetivo de que en la implementación de acciones en conjunto que permiten establecer lazos de comunicación, me permito enviarle el presente por el tema que embarga a que el cuerpo edilicio hizo del conocimiento a la Asamblea del fallecimiento del ciudadano Gabriel López Gómez, quien fue electo como segundo regidor propietario, y a la vez hacer de su conocimiento los acuerdos sometidos en sesión de Cabildo Ordinario número 008/2022 con fecha 3 de enero del 2022. Mismo que se adjunta original y copia del mismo, por lo que en esta misma sesión ordinaria el Cabildo acordó proponer al Congreso del Estado al primer suplente general, el ciudadano Domingo López López, para que asuma el cargo de segundo regidor propietario en el Honorable Ayuntamiento de Amatenango del Valle, Chiapas. Asimismo, se anexa copia certificada del acta de defunción, expedida por la Oficialía del Registro Civil número 01 del municipio de Amatenango del Valle, Chiapas, donde consta el fallecimiento de dicho municipio. Sin otro particular, me reitero ante usted con la seguridad de mi respeto y toda consideración. Atentamente, Presidente Municipal Constitucional de Amatenango del Valle, Chiapas, ciudadana Andrea Díaz Martínez. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para estudio y dictamen. Asuntos generales. Compañeras legisladoras, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a las legisladoras que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Incín a partir de este momento. Se ha inscrito para asuntos generales la legisladora
diputada María Roselia Jiménez Pérez, del partido PT, con el tema sobre fusión del INALI al INPI. Compañeras legisladoras, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de ese honorable Congreso, se les recuerda a las diputadas que su discurso no podrá excederse de 15 minutos sin permiso expreso a esta presidencia. Se le cede la palabra a la diputada María Roselia Jiménez Pérez del Partido del Trabajo. Tema sobre fusión del INALI al INPI. Muchas gracias, diputada presidenta. Le pido permiso para excederme del tiempo establecido. Como promotora cultural de la lengua originaria maya tojolabal, escribana, compositora e intérprete de música tradicional, durante muchos años he participado en una lucha incansable para que los gobiernos reconozcan la grandeza e importancia de nuestras culturas ancestrales, el respeto a los derechos fundamentales y sobre todo los derechos lingüísticos. Retomo las palabras de un distinguido investigador alemán de la UNAM, Carlos Lenkesdorf, hablante de la lengua tojolabal, cuando dejó escrito: la puerta de entrada al mundo de las grandes culturas es su lengua. El movimiento de esta gran lucha se ha logrado al lado de grandes e incansables hombres y mujeres indígenas a lo largo y a lo ancho del país multicultural, por nuestras reivindicaciones, por la justicia, por el respeto a los derechos y a la existencia. Con el acompañamiento de hablantes y escritores de lenguas, se alcanzó a realizar una propuesta de iniciativa de ley en el año 2003. Se crea al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, con el objetivo de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, así como el disfrute de la riqueza cultural de la nación. Gracias a los hombres y mujeres caídos en la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Su palabra: hermanos, hemos abierto el camino, comiencen a andar. Fue así, hermanos, que las puertas de los malvados gobiernos de ese entonces se abrieron y vieron que existíamos. Fue entonces que con sangre hubo logros y duele la memoria, pero es así que gracias a ustedes, hermanos y hermanas caídos, comenzamos a avanzar. Con sorpresa, en diversos medios de comunicación me he enterado sobre la propuesta de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de Servicio Público y Social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, actualmente sectorizado en la Secretaría de Cultura, se integre a la estructura administrativa del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, considero es prácticamente su desaparición. Diputados y diputadas integrantes de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
les informo respetuosamente que en uso de las facultades que me confiere los artículos 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, he ingresado a la presidencia de la mesa directiva para que se someta a la consideración de esta soberanía popular propuesta de punto de acuerdo en el que este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión a fin de considerar y revisar de manera minuciosa sobre la importancia de no desaparecer al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, y sea fusionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Lo anterior se fundamenta en el siguiente resumen, que el Estado mexicano tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, según establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, así como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado y firmado por México, entre los que destacan preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura y su identidad, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución, artículo 2 constitucional, que el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas establece que el Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege a los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mam, Cachiquel, Lacandón, Mochó, Jacalteco, Chuj, Acateco y Canjobal. También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a otros pueblos indígenas. En el marco de las garantías individuales y de los derechos humanos, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas. Que el artículo 3 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas estipula que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Que el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas INALI tendrá las atribuciones por mencionar el de diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales. Asimismo, promoverá programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales. Realizará investigaciones para conocer la diversidad de las lenguas indígenas nacionales y apoyar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a diseñar la metodología para la realización del censo sociolingüístico para conocer el número y distribución de sus hablantes y demás relativo al fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, como lo estipula el artículo 14 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Es importante mencionar que el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ha disminuido en los últimos años. En 2018 se le asignó 6.088.935.816 y en el 2021 3.633.887.159, lo que representa un decremento del 40.3%. Sin lugar a dudas, esto tiene un impacto en la atención a nuestras comunidades indígenas. Hablamos de caminos, agua, luz, problemas de la salud y bueno, la transversalidad de las instituciones no resulta muy favorable dada la discriminación y la indiferencia que padecen nuestros pueblos. El pasado 27 de diciembre, en el periódico oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se aprueba el programa especial de los pueblos indígenas y afroamericanos 21-24, en donde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas será la instancia responsable de ejecutar y coordinar la implementación de 5 objetivos prioritarios. Esto implica mayores responsabilidades para la institución. Es importante mencionar que como consecuencia de una lucha incansable que realizamos hablantes y escritores en lenguas originarias, se logró una propuesta de iniciativa de ley y en el año 2003 se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, con sede en la Ciudad de México. El fortalecimiento del INALI se reflejó en noviembre de 2020, donde se aprobó con mayoría calificada la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la adición de un párrafo para que las 68 lenguas indígenas vivas y 364 variantes que se hablan en nuestro país y el español sean reconocidas como lenguas nacionales, idiomas, hombres y mujeres de Chiapas, idiomas, hombres y mujeres de México, no dialectos. Dialecto es la variante de una lengua. Así es de que la lengua de los pueblos indígenas, todas son idiomas. Ojo, mucho ojo aquí. La mayoría de las lenguas indígenas de México están en riesgo de extinguirse. En tal virtud, considero que vale la pena hacer un replanteamiento de las estrategias a adoptar en la propuesta de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sea fusionada al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
provocando así un retroceso, toda vez que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas fue creado a fin de contribuir a la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural a través de la asesoría proporcionada a los 3 órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas. En materia de lenguas indígenas nacionales, con las que se promueven el multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas. La incorporación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, provocaría la reducción del presupuesto y personal, y especialmente se tendría menos posibilidad de diseñar y establecer políticas lingüísticas a nivel nacional. En ese tenor, hoy, en este mes de enero, hoy más que nunca, en el marco del inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de lograr el empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas, es otro elemento de importancia para mantener al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, como un organismo autónomo que dé continuidad a las funciones exclusivas que se ha remarcado, que es de diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas de México, de Chiapas, y así continuar garantizando el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas. La consulta es un derecho, sin embargo, no se les ha consultado a los hablantes de tal fusión. Por todo lo anterior expuesto y la importancia del asunto en mención, solicito al Honorable Congreso de nuestro Estado de Chiapas, a través de la presidencia de la mesa directiva, así como de la Junta de Coordinación Política, se brinde el seguimiento legislativo correspondiente al punto de acuerdo anteriormente mencionado, con la finalidad de que sea analizada en las comisiones correspondientes. Desde la máxima tribuna de Chiapas, aquí en el Honorable Congreso, en este Estado pluricultural y multilingüe, sustentada en sus pueblos indígenas, expreso se reflexione sobre la importancia de no desaparecer el INALI, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, dependencia que deberá seguir luchando para conservar y evitar la desaparición de las lenguas de nuestro país y de nuestro Chiapas. En noviembre de 2020, en la Honorable Cámara de Diputados, como integrante de la 64 legislatura, participé en la tribuna para expresar, y lo expreso hoy, es lamentable decir que hombres y mujeres de otros países como don Carlos Lenkesdorf han hecho grandes aportes a nuestra diversidad cultural, a nuestras lenguas, no así en México, donde se recibe más discriminación, burlas, racismo y tristemente indiferencia. No a la fusión del INALI al INPI, por el bien
y el desarrollo y el fortalecimiento de nuestro patrimonio cultural, que son las lenguas indígenas de México y de Chiapas. Tzakatalesh, Hitzan, Tojolab, Alon. Muchas gracias a todos, soy Tojolabal. Gracias, compañera. Muy buenas tardes, diputada Fabiola Ricci. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 68ª legislatura. Agradecemos su amable asistencia y los convocamos para la próxima sesión ordinaria el día miércoles 19 de enero del 2022 a las 12 horas. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión. Tengan muy buenas tardes todos ustedes.